Mis estimados hermanos, les traigo un saludo muy cordial de la Pastoral de Catequesis de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El día de hoy le vamos a estar hablando sobre la universalidad de la Buena Nueva. Eso lo encontramos en el tema número 11, siempre de nuestro librito de la sinodalidad. Nos vamos a ir a la página 85, ahí vamos a encontrar este maravilloso tema que tenemos para el día de hoy. Pero antes de continuar, mis estimados hermanos, les pido que le den like a este video, que se suscriban, pero sobre todo que lo compartan para poder llegar a muchas personas, que ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra, Padre amado, Padre bueno. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos des tu bendición, que nos des sabiduría e entendimiento, para que ese maravilloso mensaje que nos traes el día de hoy sea de mucho gozo y de mucha bendición para nuestras vidas. Desde ya, Señor, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de tantos problemas, de tantas enfermedades, aquí nos tienes, Señor, para poder seguir en tu caminar. Danos mucha sabiduría, Señor. Danos mucha fuerza para continuar en tu camino y que no demos un paso atrás. Gracias, Señor, por escuchar nuestras súplicas. Bendito y alabado sea tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con mucha alegría vamos a compartir nuestra alabanza para este tema 11 llamado la universalidad de la Buena Nueva. En nuestro propio manual nos dan la indicación de que escuchemos, reflexionemos, practiquemos y sobre todo que vivamos la alabanza titulada Evangelizar del coro San Martín de Veracruz. Así que, mis hermanos, no solamente las comunidades del plan pastoral nos invitan a que pongamos en práctica nuevas alabanzas, sino que también nuestro manual del sínodo nos lo invita a hacerlo. Así que practiquémoslo. Mis hermanitos, en el Evangelio de la Sinodalidad, en el tema 11, en su portada, nos dice lo siguiente: todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. La Iglesia está llamada a activar en sinergia sinodal los ministerios y carismas presentes en su vida para discernir, en actitud de escucha de la voz del Espíritu, los caminos de la evangelización. Como bien escuchamos, estamos llamados los bautizados para la misión. La pregunta ahora es, ¿por qué no estamos trabajando si somos discípulos misioneros de Jesús? La sinodalidad nos enseña a caminar juntos de una manera ordenada y no desordenada. Es por ello que muchas veces las personas no participan en una comunidad porque no saben qué es una comunidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que estas personas se integren a las pequeñas comunidades? ¿Será que estamos cumpliendo con lo que nos pide el Evangelio de la Sinodalidad? De salir y caminar juntos, de ir todos y dar todo, para que ellos participen y también sean discípulos misioneros de Jesús.
En esta sesión, en esta semana, vamos a hablar de la universalidad de la Buena Nueva. Eso que nos distingue como católicos, llevar la Buena Nueva a todas las personas. Haciendo el enlace con el tema de la semana pasada, que nos hablaba acerca de la oración. Vamos a entender y a verlo en este momento como en su momento lo hubiera visto Santa Teresa de Jesús, patrona de los misioneros, sin haber salido en ningún momento del convento. La oración es clave para la misión. ¿Cuál es el objetivo? Es comprender que la base teológica del anuncio de la Buena Nueva, que en su proyección debe abarcar todas las gentes para prepararnos a la acción misionera que corresponde a los discípulos de Jesús. Recordemos siempre ese tema que hemos mantenido en las comunidades. Todo con oración, nada sin ella. Mis estimados hermanos, estamos de vuelta. Hoy nos vamos a ir siempre al librito de la sinodalidad. Nos vamos a ir a la página 86 y en síntesis vamos a ver unos datos muy importantes que nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo. Primer dato, dice, proclamar la buena nueva y la salvación por todos los confines, abriendo los horizontes culturales, confesionales y temporales. Siguiente elemento dice, los 72 discípulos, modelos para la misión que todos los cristianos bautizados debemos asumir. Siguiente elemento. Sin distinciones, llevar la buena nueva a todos los pueblos. Abrazar a todos en Cristo Jesús, que manifiesta el deseo que todos nos salvemos. Los apóstoles enviados. Como ustedes saben, apóstol quiere decir enviado. Caminando en comunión y buscando la voluntad de Dios. Siguiente elemento. Participamos todos. Un anuncio de todo el pueblo de Dios a todos los pueblos. Y por último, elemento, anunciando y testimoniando el Evangelio de verdad y vida. Eso es lo más importante, mis estimados hermanos. Con el testimonio de vida que nosotros demos, suficiente para poder seguir evangelizando como el Señor quiere que lo hagamos. Nuestro manual siempre nos pide que hagamos la lectura de la palabra. En esta ocasión nos pide que hagamos la lectura de Lucas 10, versículo 1, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esta, el Señor designó a otras 72 y los envió para que, antes que Él, fueran de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a donde Él iba a ir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y también haremos la lectura de Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, y dice así. Y dijo, así está escrito, que el Mesías iba a padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos, y comenzando por Jerusalén, se iba a predicar en su nombre la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la página 87, en el numeral 1, nos dice lo siguiente: la visión y presentación en la universalidad en el Evangelio de San Lucas. Una de las cualidades de San Lucas es de presentarnos de forma sencilla y comprensible el plan salvífico de Dios y de transmitirlo de una manera veraz hacia la humanidad. Recordemos que Jesús también anunció la buena nueva, quien iba a sus alrededores y a los diferentes países. Asimismo, ha dejado esta tarea a los apóstoles, quienes a su vez nos invita a nosotros los bautizados salir y anunciar la buena nueva. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3 del versículo del 1 al 5, nos dice: era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Eturia, y Traconini y Lisania en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito: en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como bien hemos escuchado, Juan es un misionero, es un hombre de Dios en salida, que va en busca de la humanidad. Sale y recorre para anunciar y denunciar. También a nosotros nos hace esa invitación, que también debemos de cambiar nuestra forma de vida y enderezar nuestros caminos. En San Lucas también, el cual invito a que ustedes lo lean, Lucas 2, 30-32, donde nos habla sobre el cántico de Simeón en el templo, quien a su vez nos afirma haber visto a Jesús, el Salvador del mundo, luz para iluminarnos y gloria de su pueblo. El tema 2, que encontramos en la página 88, tiene por título El segundo envío misionero dentro de la teología del camino. El envío de los 72 discípulos es modelo para la misión que todos los cristianos debemos desarrollar como testigos de la resurrección de nuestro Señor y como comunidad y continuidad de los 12 apóstoles. Vamos a ver que en aquel momento pasaron justamente ese cambio de ser discípulo, de ser un aprendiz, a ser un enviado. Ese es el objetivo de la buena nueva. Ese es el objetivo de pertenecer a nuestra iglesia. Pasar en un momento nos vamos a instruir y luego vamos a ir a compartir esto que hemos aprendido. A mí me encantaba cómo a veces en las misas antiguas decían algunos sacerdotes: bueno, vamos entonces a nuestra vida a poner en práctica lo que aquí hemos aprendido cuando salíamos de una misa. Entonces, es justamente este el llamado. Cuando Jesús envía a los 72, estos regresan muy contentos por lo que habían visto. Y Jesús les contesta: bueno, sí, eso estuvo bien, pero alégrense más bien por estar inscritos en el libro de la vida. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis de nuestra sinodalidad, nos vamos a ir a la página 88.
ahí vamos a encontrar en el numeral 3 el siguiente tema: la estructura del envío misionero para los 12 y los 72 discípulos. Entonces, en este tema, el Señor nos empieza a decir que la misión que nos corresponde a todos los bautizados es que debemos aprender a caminar juntos, escuchándonos mutuamente, ser dóciles al Espíritu, ser dóciles al Espíritu y a la participación en distintas actividades eclesiales. Aquí hay unas palabritas muy importantes, mis estimados hermanos, que a veces a nosotros nos cuesta mucho. Por ejemplo, dice que debemos de aprender a escucharnos. A veces nosotros no escuchamos cuando el hermano nos está hablando, sino que nosotros empezamos como a debatirle, a contradecirle. Primero hay que saber escuchar para poder contestar. Amén. Otro punto muy importante: ser dóciles al Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, mis hermanos. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Señor nos va a dar facilidad de palabra. Y por último, la participación. En la iglesia hay muchas actividades donde nosotros podemos participar, pero siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto, y por eso es de que nosotros no crecemos espiritualmente, mis estimados hermanos. El Señor nos sigue hablando. Dice: el Señor Jesús en su momento también eligió a 72 discípulos para que llevaran el mensaje a todos lados. De esta manera continúa la obra que iniciaron los apóstoles después de Jesús. Esa es tarea ahora de nosotros, mis estimados hermanos. Primero Jesús dio su mensaje, dio la palabra de salvación y la vida eterna, se la transmitió a los apóstoles, y luego de los apóstoles salieron a misionar los 72 discípulos. Y ahora nos toca a nosotros, mis estimados hermanos. Así es de que para poderlo hacer debemos de prepararnos, mis estimados hermanos. Pero sobre todo, pongamos todo en oración, porque todo con oración, todo sale bien. Preparémonos, leamos mucho la palabra del Señor para que podamos dar ese mensaje de la buena nueva con mucha facilidad de palabra. El Señor nos recuerda que nosotros, como hijos de Dios, ya bautizados, debemos de continuar la obra que hicieron los 72 discípulos, llegando a todos los pueblos y culturas. Es lo que debemos de hacer, mis estimados hermanos. Debemos de llevar ese mensaje a todos los pueblos, a todas las culturas. Ahí sí que hasta los rincones más largos, por decirlo así, más distantes de nuestro hogar. Si es la voluntad del Señor que nosotros lleguemos, hagámoslo con mucho amor, con mucho gozo, siempre guiados por el Espíritu Santo. Y van a ver que de esa manera no va a haber ningún obstáculo en que nosotros no podamos llevar la buena nueva a aquellas personas que están esperando esa bendita palabra. Hermanitos, en el numeral
4 de nuestro tema se nos habla del anuncio de todo el pueblo de Dios a todos los pueblos. Y nos hace referencia acerca de el capítulo 3 de la exhortación apostólica Evangelium Gaudium numeral 111. Y ahí se nos habla del anuncio del Evangelio, insistiendo de que es la iglesia entera. A eso nos referimos a todos los pueblos de Dios. Estamos llamados a evangelizar, recordando que la iglesia es sacramento universal de salvación, según nos lo indica el documento Lumen Gentium. Lumen Gentium significa luz de todos los pueblos. En el numeral 111 nos dice que con sus acciones evangelizadoras la iglesia colabora como instrumento de gracia, siempre más allá de cualquier supervisión. La iglesia tiene la misión de anunciar la buena nueva de manera gozosa. Eso quiere decir de que debemos de anunciar la palabra con alegría, no porque nos mandaron, no sentirnos obligados o hacerlo de mala gana, o porque de plano ya llegó un tiempo de hacer una misión evangelizadora, pues lo vamos a hacer y hay que sacar el trabajo, sea como sea, pero no estamos sintiendo esa alegría de ese encuentro con Jesús. Entonces sería un trabajo ineficaz, porque esa rutina, ese aburrimiento, esos gestos de mala gana, van a impedir que la acción del Espíritu Santo actúe en nosotros y seamos instrumentos para llevar esa buena nueva a los demás. Por eso es de que lo debemos de hacer de una forma gozosa, porque es ilógico, es incoherente que si hemos tenido un encuentro con Jesús, no querramos salir a anunciar con alegría lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como lo hizo la samaritana cuando se encontró Jesús con ella. Reconoció que había pecado, reconoció que Jesús es el Salvador y llegó a su pueblo a anunciarle a todos la alegría de que encontró la salvación por medio de Jesús. Y a eso estamos invitados cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos llama, Dios nos atrae, nos hace pueblos suyos, nos hace comunidad para dar testimonio de común unión. A esto se refiere el numeral 114, donde nos dice que sólo así será efectiva la manera de lograr la comunión y la participación en la misión. Entonces, hagamos eso de evangelizar, de misionar, siempre con alegría. No esperemos una etapa propiamente de evangelización, sino que todos debemos de misionar cada día anunciando la buena nueva, no solo con palabras, sino que nuestro testimonio sea convencedor para que los demás descubran que Cristo ha llegado a nuestras vidas y que para ellos también puede llegar y darles salvación y la alegría de continuar cada día a pesar de las tribulaciones, porque quien a Dios tiene, nada le falta. En la página 89, en el numeral 5, nos dice lo siguiente: constituidos en un pueblo con muchos rostros. Dios, en su infinito amor y su misericordia, quiere que toda la humanidad reciba la buena noticia y su plan de salvación. Hoy en día sabemos que las familias han sido golpeadas a causa de la pandemia. Pero como bautizados que somos, debemos asistirlos, darles la esperanza, el alivio y el consuelo de que no están solos. Recordemos que como bautizados también estamos para servir al necesitado.
También no debemos hacer diferencia alguna en ellos, porque recordemos que todos somos el cuerpo de Cristo y somos una y única iglesia. En el numeral 6 de este tema dice, el anuncio de la buena nueva en la clave de la sinodalidad. Como se toma como referencia la Comisión Teológica Internacional en su numeral 53, vamos a darle lectura a este documento de manera íntegra y luego vamos a hacer un pequeño comentario. En la Iglesia la sinodalidad se vive al servicio de la misión. Ella existe para evangelizar. Todo el pueblo de Dios es sujeto del anuncio del Evangelio. En él, todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. La Iglesia está llamada a activar en sinergia, sinodalidad, los ministerios, el carisma y carismas presentes en la vida para discernir en actitud de escucha a la voz del Espíritu Santo los caminos de la evangelización. Este numeral nos está diciendo claramente cómo se une la oración a la actividad misionera. Para poder actuar como misioneros tenemos que estar en comunicación constante con nuestro Señor. Esa es la columna vertebral de esta actividad. Complementa este numeral, el numeral 56. Y nos dice, todos los fieles están llamados a testimoniar y a anunciar la palabra de la verdad. ¿Quiénes son todos los fieles? Todos los que hemos sido bautizados. En cuanto son miembros del pueblo de Dios profético, sacerdotal y real, en virtud del bautismo, como lo estábamos indicando. Los obispos ejercen su específica autoridad apostólica enseñando, santificando y gobernando la iglesia particular, que se ha sido confiada a su cuidado pastoral, el servicio de la misión del pueblo de Dios. Nosotros somos realmente los llamados, nosotros laicos, a hacer esta misión. Y los obispos, los sacerdotes, los párrocos están para coordinarnos. Olvidémonos ya que hay estructuras donde pensábamos que la iglesia era únicamente el clero, donde únicamente había que ser sacerdote para poder ser parte de ella. Estamos de vuelta. A continuación, nos vamos a ir a la página 89 de nuestro librito. Ahí vamos a encontrar las actividades individuales. Hermanos, en estas actividades individuales los motivo para que reflexionemos el Evangelio que escucharon en la misa del domingo anterior a esta catequesis y seguidamente para que la compartan con amigos, familiares y hermanos en Cristo. Van a ver ustedes que va a ser de mucha bendición que ustedes compartan ese evangelio a muchas personas. Hermanitos, ya nos explicó el hermanito Julio qué debemos de hacer en nuestras actividades individuales. Ahora nos toca ver qué es lo que vamos a hacer en nuestras actividades grupales. Y nos dice de que en primer lugar debemos de tener nuestros apuntes que hicimos en la ocasión en que vimos el tema 6, donde se hablaba del discernimiento espiritual comunitario. Allí en el paso 1 y 2 se nos decía de que escribiéramos
en nuestro libro o en tal caso en una hoja qué proyectos proponemos a desarrollar en comunidad para atender a nuestros hermanos que no están integrados en las comunidades, en los grupos o en la parroquia. Y entonces, en esta ocasión, se nos dice de que para poder empezar a activar el proyecto es importante de que nos dividamos en grupos y que de todas las propuestas que en ese momento hicimos, elijamos una. Y que tengamos un proyecto a desarrollar para atender las necesidades del proyecto que queremos trabajar. Y entonces, allí mismo en nuestras actividades grupales, en el inciso A, nos menciona que atendamos o que tengamos presente lo que se llama la justificación. ¿A qué se refiere eso? Pues que se debe mencionar cuál es la importancia social y religiosa del proyecto que queremos trabajar como respuesta al problema determinado que hemos mencionado. Por ejemplo, si vamos a atender niños, ya sea porque queremos hacer un proyecto en beneficio de las escuelas que no tienen techo, no tienen escritorios, o de aquellos niños que están en los hogares, que atienden a estos niños que pues han sido abandonados por sus papás. O si vamos a trabajar atendiendo o visitando un asilo, entonces dependiendo del proyecto que nosotros hayamos elegido, debemos de tener presente qué respuesta vamos a dar a las necesidades sociales que ellos tienen. Por ejemplo, si vamos a visitar a niños en una escuelita que tiene carencia de escritorios, que el techo no está en buen estado, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si fuera, por ejemplo, niños que están en una casa hogar, entonces, aparte de las necesidades que puedan tener, por ejemplo, de una buena alimentación, de una ayuda psicológica, de una atención de una nutricionista, también el aspecto espiritual. Si estos niños o estas personas adultas que querramos atender ya están bautizadas, si quieren confesarse, si ya se confesaron y tienen la primera comunión, si necesitan hacer su confirmación. Todos esos aspectos son importantes que los tengamos en cuenta a la hora de querer realizar el proyecto que hemos elegido. Luego, en nuestro inciso B, nos habla que tomemos en cuenta los destinatarios. Y a eso se refiere de que debemos de tener presente, como les mencionaba hace un ratito, qué edad tienen, qué estado emocional tienen, cuál es su estado de salud, también qué necesidades tienen a nivel espiritual, si tienen estudios, qué estado civil tienen. Todo eso tenemos que tenerlo presente para poder atender con eficiencia, con eficacia, el proyecto que hemos elegido. Y en el inciso C nos habla acerca de los objetivos. Debemos definir el resultado que deseamos alcanzar, tomando en cuenta los recursos con que contamos. Por ejemplo, si visitamos a los niños de la escuelita que necesita pues escritorios, repararle el techo, tantas cosas que se pueden necesitar en una escuelita, no vamos a pretender
querer cambiarle un techo a la escuela o comprar 50 escritorios si contamos solamente con un fondo de 300 quetzales o 1000 quetzalitos. Entonces no podríamos atender esa necesidad social que está viviendo la escuelita. Entonces tenemos que tener presente cuáles son nuestros recursos para así poder ver qué ayuda podemos prestar a esa escuelita que también sea para ellos de mucho beneficio. Igualmente espiritualmente, que niños no están bautizados, que niños no han hecho su primera comunión, y entonces hacer nuestro proyecto de catequesis para que sean bautizados, para que reciban a Jesús sacramentado. Todo dependerá del proyecto que nosotros hemos elegido. Y también es importante tomar en cuenta en cuánto tiempo vamos a desarrollar ese tema. Ese proyecto. No solamente el proyecto antes de llevarlo ya propiamente a la escuelita, sino que el tiempo que vamos a llevar para organizarlo. Tener presente cuántas personas se necesitan para hacer realidad ese proyecto. Por ejemplo, si hemos elegido, bueno, vamos a cambiarle el techo por lo menos a una aula de la escuela, bueno, ¿cuántas personas se necesitan, por ejemplo, para ir a cotizar las láminas? ¿Cuántas personas se necesitan para transportar ese material? ¿Cuántas personas se necesitan para poder colocar ya el techo de esa aula? ¿Verdad? ¿Cuántas personas se necesitan para poder sacar los escritorios? ¿En qué lugar se van a colocar a los niños mientras esa aula la vamos a reparar? Todo eso debemos de tomarlo en cuenta. Todo dependerá del proyecto que nosotros querramos elegir a nivel de comunidad. Y también es importante tomar en cuenta cómo vamos a realizar el proyecto, ¿verdad? No solo decir, bueno, vamos a cambiar el techo a un aula por lo menos, sino que tener presente todos estos aspectos que se necesitan, cuántas personas, los recursos, también qué otros materiales podríamos necesitar, ¿verdad? Tener presente todo eso para que nuestro programa lo logremos hacer con eficacia y que no nos quedemos a medias o solo en un proyecto escrito, pero nunca se llevó a cabo como obra. Y luego dicen el inciso en que debemos de tomar en cuenta el desarrollo, proponer acciones concretas que vamos a realizar, ¿verdad? No ponernos muchos proyectos que en realidad no vamos a alcanzar, sino proyectos a corto tiempo, proyectos, aunque sean pequeñitos, pero que sepamos que contamos con los recursos, con las personas y con el tiempo para poderlos realizar. Todo lo podemos hacer si nos organizamos, lo podremos hacer con éxito si oramos y somos conscientes de las necesidades que se nos han mencionado y de nuestra capacidad de poderlo atender y sobre todo de ser responsables, porque muchas veces las personas se emocionan y dicen yo voy a apoyar en tal proyecto, pero a la hora y la hora ya no pueden por tiempo, por economía o porque algún problema que no sabemos ya no pudo la persona acercarse y llevar a cabo el proyecto que había querido apoyar. Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta, mis hermanos. Nuestro propósito. Pidámosle al Señor en la Santa Eucaristía que nos ayude
a ser buenas personas, a saber valorar su amor por nosotros, a saber servir al necesitado y que podamos junto con Él anunciar la buena nueva. Para darle cierre a este bonito tema, vamos a ponernos en las manos del Señor y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre celestial, gracias te doy por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, mi Señor y Padre bueno, porque nos permite, Señor, hacer esa sinergia y unir nuestras energías para tu trabajo. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para estos obreros que están en la mies y podamos llegar cada día a más personas para llevar tu evangelio y la buena noticia. Danos, Señor, también el valor para hacer realidad esto que hemos aprendido hoy acá. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.